Soy Jonás Benarroch, soy portavoz de JCOL Barcelona, que es la entidad que organiza este evento. Es un lujo tener con nosotros a Yael Verda, activista israelí, mejor dicho, pluriactivista, enfocada en temas de la igualdad, en las muchas luchas por la igualdad que son necesarias en Israel y Palestina. Ha sido abogada por los derechos humanos en tribunales israelíes, representando a más de 200 palestinos y palestinas que intentaban obtener permisos de trabajo para poder entrar en Israel desde Cisjordania. En la actualidad es profesora de Sociología y Antropología en la Universidad Hebrea y académica asociada a la Universidad de Harvard. Yael ha escrito 3 libros necesarios para entender que los dispositivos de la burocracia de la ocupación aplican modelos colonialistas en el control de la población palestina de los territorios ocupados, pero que también dan forma a la burocracia estatal israelí y afectan a todos los ciudadanos, incluso dentro de la línea verde. El primero de sus libros, titulado Burocracia de la ocupación, el sistema de permisos de Cisjordania en el periodo de 2000 a 2006, fue publicado en 2012 por el prestigioso Instituto Van Leer de Jerusalén. Y pone al descubierto el sistema de control de la población y el régimen de permisos que restringen la circulación de los palestinos de Cisjordania y que se basa en una dinámica organizativa laberíntica que permanece en gran medida oculta de la vista del público. 5 años más tarde, en 2017, vuelve a publicar un libro sobre las prácticas de control de la población palestina por parte de la Administración Civil y Militar israelí. Se llama Emergencia Viva, el régimen de permisos de Israel en la Cisjordania ocupada. En este libro, Yael revela además cómo el ejemplo israelí influye en las prácticas mundiales de seguridad y control fronterizo, creando una situación de emergencia para las poblaciones controladas en todo el mundo. En 2012 publicó hasta ahora su último libro, llamado Burocracia colonial y ciudadanía contemporánea, donde examina cómo los legados de la burocracia colonial siguen configurando la vida en los nuevos estados y cómo estos utilizan prácticas burocráticas y lógicas coloniales para configurar la identidad política, la pertenencia y la ciudadanía. Además de la publicación de esos 3 importantes estudios, Yael escribe sobre cómo las leyes de excepción configuran la vida política. En su faceta de activista por la igualdad, forma parte de la junta del recién creado movimiento de ciudadanos Mizrahi, es decir, ciudadanos israelíes judíos de origen árabe, africano u oriental. Este nuevo movimiento lucha contra la pobreza y la desigualdad de los colectivos Mizrahi en los ámbitos del derecho, la educación, la cultura, los medios de comunicación y la vivienda, entre otros. Este movimiento también se opone a los intentos por parte de algunos políticos del gobierno actual de apropiarse de las luchas políticas mizrahíes y hacer un uso cínico de ellas. Además, Yael participa activamente en otras luchas, en la organización de las protestas contra el asedio a Gaza, por ejemplo. También en la Coordinación Académica Nacional contra el Golpe de Estado del régimen, lo que se conoce eufemísticamente como reforma judicial. También pertenece a Academia for Equality, una organización que promueve la democratización y la igualdad de acceso a la educación superior de todas las comunidades que viven en Israel y Palestina. Y por último, y este es el principal motivo de que Yael esté hoy con nosotros, es miembro de la Junta Directiva de Land for All, Una Tierra para Todos, un movimiento binacional creado por palestinos e israelíes para buscar una solución a este conflicto que dura casi 100 años y que ahora parece que nunca tendrá solución, pero la tendrá más pronto o más tarde. El lema de Land for All, de Una Tierra para Todos, es 2 estados, una patria. Y se trata de una confederación de 2 estados, no basada en dividir la tierra, como en la clásica solución de los 2 estados, sino en compartirla, sin fronteras interiores. Una tierra abierta a todos, con igualdad para ambos pueblos. Y para acabar también quiero presentar a nuestro amigo Daniel Sher, que traducirá a Yael para las personas que no entiendan inglés. Y antes de dar paso a Yael, tengo que pediros que no grabéis en vídeo por razones, ¿cómo decir? Motivos de seguridad. No exactamente motivos de seguridad, es que están en el ojo
del huracán, los activistas. Entonces hay todo un ejército de personas dispuestos a manipular lo que dice la gente del campo de la paz para transformar sus palabras y probar que son traidores o que se han del lado del enemigo. Esto les puede complicar mucho la vida. Está claro. Bueno, pues y con esto doy paso a Yael con mucho gusto y con mucho placer. Y nada, adelante, Yael. Thank you so much. Muchísimas gracias. Yeah, thank you so much for organizing. Wait, can we hear? Yeah. Yes. Thank you so much for organizing. Thank you for coming on a Friday night. Thank you for taking the time with this issue, and especially with hearing possibilities for the future. It's a step in itself at this difficult time. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de venir un viernes por la noche y gracias por escuchar esta charla sobre las posibilidades para el futuro, que en sí constituye un paso importante en este momento tan difícil. I want to begin just not really with a moment of silence, because it's always too dramatic maybe, but just with a moment of remembrance for all the people who have lost their lives and their loved ones, the people that are losing their lives and their loved ones at this moment, both Israelis and Palestinians. I usually say, you know, the memory of the people that lost their lives on the 7th of October, so that's mainly Jewish Israelis, but not only. And then people, the Palestinians, who have lost their lives every single day since that day. So it's a lot to fill. Un segundo. Yeah. Un segundo. Quisiera empezar no con un momento de silencio porque es demasiado dramático eso, pero sí un momento de recuerdo para todas las personas que perdieron sus vidas y sus seres queridos. Y me refiero tanto a israelíes como palestinos. Normalmente digo las personas que perdieron sus vidas el 7 de octubre, que eran principalmente israelíes judíos, pero no solo judíos, y luego por los palestinos que perdieron sus seres queridos cada día desde entonces. Hay un gran espacio que rellenar. So I wanna tell you about Land for All, and it's, you know, being active, you change your mind, you find your political way, you seek possibilities, and I suppose that activists here know about this. But Land for All today is, for me, a real reason to wake up in the morning and to work also when there is no hope. Entonces, quiero hablarles hoy de una tierra para todos. Y bueno, los que sois activistas aquí a lo mejor lo conocéis, pero los que están buscando su camino político, los que están buscando posibilidades, de nuevo digo que supongo los activistas están al corriente, pero para mí una tierra para todos es un motivo para despertar por la mañana y para trabajar todos los días, aun cuando parece que no hay esperanza. And so this is not only about hope. This is what we think is, I don't want to say the only possibility because maybe it'll come from somewhere else, but a viable possibility to find a way that is the opposite of the zero-sum game that is happening right now. Y
esto no va solo de la esperanza, sino que tiene que ver no con lo que diría es la única posibilidad, porque podría venir otra solución de otra parte, pero sí se trata de una posibilidad factible y una buena alternativa al juego de suma cero, que es de lo que vemos ahora. So at Land for All, we discovered over the years that for Palestinians, when they talk about Palestine, they talk about the entire area. They talk about the entire space from the river to the sea when they talk about Palestine. Entonces, en Tierra para Todos, lo que hemos descubierto a lo largo de los años es que los palestinos, cuando hablan de Palestina, hablan de la zona entera, de todo el espacio, desde el río hasta el mar. And we also discovered, whether we agree or disagree, that for many Jews, the land of Israel, Eretz Israel, they see as holy and important spiritually and religiously. Y también descubrimos que para muchos judíos, estemos de acuerdo o no, cuando hablan de la tierra de Israel, de Eretz Israel, consideran que toda la tierra es sagrada. And so, understanding those imaginings of what is the land, and understanding that we've been living in the shadow of partition, the British partition of Palestine, into what was supposed to be a Jewish state and an Arab state, and we live in that shadow. That's what the green line is. That's what, the line of separation is. That instead of constantly living on how to separate the land, how do you cut it up and stick people on different sides of it? We had to figure out a way where people could live in all of the land. Entonces, cuando tomamos en cuenta esta forma de imaginar lo que es la Tierra, y teniendo en cuenta que llevamos tiempo viviendo en la sombra de lo que fue la partición británica de Palestina, en lo que se suponía que iba a ser un Estado judío y un Estado árabe, eso es lo que es la línea verde, eso es lo que es la línea de separación. Entonces, en lugar de constantemente tratar de ver cómo separar la tierra y cómo cortar la tierra y meter gente en los distintos lados, querríamos ver la forma en que toda la gente podría vivir en toda la tierra. So some of us in the movement, were people that believed in one state, a binational state. And some people in the movement were hardline two-staters. They believed in the Oslo Accords, they believed in the separation. But over time, people came to realize that two very important things. Entonces, algunos de nosotros en el movimiento creíamos en un solo Estado binacional, y otra gente creían a pies juntillas en la solución de dos estados, en la separación, en los acuerdos de Oslo. Pero con el tiempo todos llegaron a creer dos cosas muy importantes. The first thing was that we want to solve not only the issue of the issues that began in 1967, we also need to address the issues that began in 1948. And that's the first important thing. And the second important thing is that we discovered that both Palestinian and Israelis are not post-national.
They're not post-national. Everybody still wants that container of the nation state. Entonces, las dos cosas importantes son, primero, que no solo queremos resolver los temas que surgieron a partir de 1967, sino los problemas que surgieron en 1948. Eso es lo primero. Y segundo, que tanto los palestinos como los israelíes no son postnacionales. Todo el mundo quiere poder pretender que hay un contenedor que es el Estado-Nación. And for that reason, our plan is to have two sovereign states that are within a confederation. Y por ese motivo nuestro plan es contar con dos estados soberanos que estén dentro de una confederación. We're thinking, when we think of sovereignty, we usually think of very closed borders and closed walls. But like you know this, as being Europeans, with all the difficulties that come with that, and with the European Union, we can think of sovereignty that exists while having more freedom of movement and access to a larger area than what is the sovereign state. Do you want me to rephrase that? Wait one second. We can or we cannot think of sovereignty? No, we can. We can. We Okay. can think of sovereignty as not being only of one territory, but as having freedom of movement in an area that's larger than the sovereign state. Entonces, cuando pensamos en la soberanía, normalmente pensamos en fronteras cerradas y paredes que encierran. Pero ustedes que son europeos y saben la dificultad que eso representa y saben cómo es la Unión Europea, podemos pensar en la soberanía como algo que da acceso a algo más allá de lo que es el Estado soberano. No solo un solo territorio, sino una zona más amplia. And so the idea is that everybody has citizenship somewhere. You have to have citizenship in one of the states. And there's freedom of movement throughout the area. This is something that after October 7th for many Israelis is a very difficult thing to hear. But nevertheless, we don't think that we can solve the issue without the issue of freedom of movement. Entonces la idea es que todo el mundo tiene que tener una ciudadanía de alguna parte, ciudadanía en uno de los estados, pero habría libertad de movimiento en toda la zona. Claro, esta idea de libertad de movimiento para muchos israelíes después del 7 de octubre es muy difícil de digerir, pero consideramos que es clave. Yeah. And we have two aspects that are very important. So you have two parliaments and citizens so the Palestinian and Jewish citizens of Israel still vote for an Israeli parliament, Palestinians of the Palestinian state for the Palestinian parliament, and everyone participates in the confederation. So. Entonces tendríamos dos parlamentos, los ciudadanos judíos y palestinos de Israel todavía participarían en las elecciones para el Parlamento israelí y los ciudadanos del Estado palestino votarían para el Parlamento palestino y todo el mundo participaría en la confederación. And there's two important aspects. But first of all, I just want to say that I realize that you might have many questions about each of the things that I've said, and I only said them in like sticker form. So there's much to say about each of the words that I just said.
So I'm going to invite you after to ask as many questions as you would want, and of course challenge and critique. Bueno, hay dos cosas que quisiera añadir. Evidentemente yo he estado hablando de forma muy somera y entiendo que ustedes puedan tener muchas preguntas, porque cada cosa que he dicho podría dar pie a muchísimas preguntas y cuando termine les voy a invitar a hacer todas las preguntas que quisieran. The two really big novelties that Land for All brings is that we believe in the right of return, and that the right of return must be part of any solution. And what this means for us is that while each state is going to have its own immigration policy, obviously the immigration policy of the Palestinian state will be the return of refugees or reparations, but it's going to be up to the Palestinian state. But we're talking about freedom of movement and residence of refugees, also back into 1948. Very contentious. Some people, this is the time when they have to hold on to the table very strong and go, can I listen to this? You can. Nothing happened. The sky did not fall. You listened. I said it. You heard. Bueno, entonces hay dos aspectos novedosos en la plataforma de Una Tierra para Todos, que para nosotros forzosamente tienen que formar parte de cualquier solución. Para nosotros, si bien cada estado tendrá su propia política migratoria, para Palestina respaldamos el retorno de los refugiados. Entonces, bueno, eso lo decidirá el Estado palestino, tendrá su propia política migratoria y podrá optar o por las reparaciones o por el regreso de los refugiados. Pero consideramos que es clave la libertad de movimiento y la residencia remontándose al año 48. Sé que esto puede parecer muy contencioso y algunos habrán, al escuchar eso, habrán querido agarrarse a sus sillas, pero bueno, ya lo he dicho y ustedes siguen aquí. The other side, now for the other side of the room to hold the table, while we believe that the settlement movement needs to, and the settlements as a settlement project need to be dismantled, settlers that are willing to live in peace with their Palestinian neighbors will be able to remain in the West Bank, of course, relinquishing their aspirations to settle more and more land. So this is the other side of the room that goes, impossible. Bueno, ahora me dirijo a la otra parte de la sala que también querrá agarrarse a sus sillas y consideramos que el movimiento de los colonos y los asentamientos, bueno, sí, consideramos que esos asentamientos como proyecto tienen que desmantelarse, pero los colonos que estén dispuestos a vivir en paz con sus vecinos palestinos podrán permanecer en Cisjordania, eso sí, renunciando a sus aspiraciones a establecerse en cada vez más y más tierra. So, now that nobody left the room, ahora que nadie ha abandonado la sala, we can go on to discuss why we think that working towards with this set of ideas, we begin to ask ourselves, how do we create institutions that foster life and foster shared power in the region, when we're not thinking, I mean, region by meaning Israel-Palestine as a confederation, and
And how do we build institutions that, first of all, dismantle the aspects of supremacy that have been part of the regime? That first takes acknowledging that that's what they were. And then, do you see I speak of it as if it's in the past? For some reason. It's not the past. And those institutions, they have to be on multiple levels. Also on the national levels, on the confederation level, and also locally. Because local government is going to be very meaningful in distributing rights and services across a national divide. That's not it. No, sorry. Entonces, bueno, podemos seguir hablando de cómo trabajando con estas ideas de base podemos empezar a preguntarnos cómo crear instituciones que fomenten la vida y fomenten un poder compartido en la región. Y cuando yo digo la región me refiero a la Confederación Israelí-Palestina. Y cómo crear instituciones que, en primer lugar, desmantelen aspectos de la supremacía que han formado partes del régimen. Bueno, y tenemos que reconocer que hubo aspectos de supremacía en el régimen, y ustedes notarán que yo he hablado en el pasado como si fuera el pasado, pero sigue siendo el presente cuando digo esto. Y esas instituciones tienen que existir a múltiples niveles, nacional, a nivel de confederación y también localmente, porque el gobierno local va a ser súper importante en cuanto a la distribución de derechos y servicios a través de esta división binacional. So one of the important aspects of A Land for All is that we are already, the life of Israelis and Palestinians is incredibly intertwined. People live together. They don't have the same rights, they don't have the same power, but they live together. And instead of thinking, how do we separate and move people around the lines, the idea is to create political institutions that will allow people to remain in place, of course, if they're willing to do so without wanting to take away from others or kill others. And in that sense, it's a very non-radical solution, because it aims to displace the least amount of people and to not create more damage through a peace process than was before. It's part of the learning from the damage that we think that the peace process has created. Bueno, y uno de los aspectos muy importantes de una tierra para todos es que nosotros, los judíos, nosotros los israelíes y los palestinos, nuestras vidas están realmente entremezcladas. Y la gente vive junta. No es que tenga los mismos derechos, no es que tenga el mismo poder, pero la gente vive juntos. Y en lugar de pensar en cómo separamos y desplazamos a la gente de una línea a otra, la idea es crear instituciones políticas que permitan que la gente permanezca donde está, siempre y cuando está dispuesta a quedarse donde está, sin quitar, sin matar. Y si es así, hay que pensar que esta solución que proponemos no es una solución radical, porque la idea es desplazar un mínimo de personas
y crear menos daño que lo que estaba creando el proceso de paz de antes. Y eso es un aprendizaje que tenemos, ese daño que fue creado por el proceso de paz. I think a very important issue is also Jerusalem, which we see as one city that will be capital of both states in terms of, you know, all the like, how do you say, like all the official, you know, the official buildings and all it will be an official capital, but a city in which, and this has been envisioned many times, this is not just us, this has been envisioned many times, a city that takes into account that it is also a capital of religions, not just of two states, and one in which there is, not just Jerusalem city, but also we call it Muhafabat al-Quds. Yeah, Muhafabat al-Quds. That is. No. How do you translate it? Outskirts. No, not outskirts. It's it takes, it's like a province, like Jerusalem province. El Gran Jerusalén podría ser. Por ejemplo, Yes, Greater Jerusalem. No. Okay. Greater Jerusalem. Entonces, otro tema para nosotros que es muy importante es Jerusalén, que nosotros vemos como una capital, una ciudad capital de los dos estados en cuanto a todo lo oficial, los edificios oficiales, y esto, dicho sea de paso, no es nada novedoso. Sería, por supuesto, una capital oficial, pero una ciudad que tome en cuenta que también es una capital de las religiones, no solo de los dos estados, sino de lo que ella quisiera denominar como el Gran Jerusalén. Yeah. Another aspect that I think is important before we open up to questions is the issue of democracy. Y otro aspecto que me parece importante antes de abrir un turno de preguntas es el tema de la democracia. And while I think prior to these last few years, many people thought that it was hard to explain to Israelis that there was a democratic deficit in Israel. It was hard. It was a difficult conversation to have. Y yo creo que antes de estos últimos años fue difícil explicar a muchos israelíes que había un déficit democrático en Israel. Fue difícil explicárselo. But now it's not a difficult explanation anymore. Pero esta explicación ya no es difícil. Also, besides all the indices about the freedom of the press and the decline of Israeli democracy into officially it's an electoral democracy now, it's no longer considered a democracy, but the authoritarian coup that Netanyahu brought has really brought many Israelis to understand that the regime is one that cannot hold the types of liberal values that many, at least, let's say, I don't know, 30 or 40% of people in Israel believed it to hold.
esto, claro, no solo son los índices de libertad de prensa y el declive de la democracia israelí. Israel ahora se define como una democracia electoral, ya no se le considera una democracia a secas, pero el golpe autoritario de Netanyahu ha llevado a muchos israelíes a comprender que el régimen es uno de una índole que ya no puede albergar el tipo de valores liberales que un 30 o 40% de los israelíes consideraban que tenía. And in that sense, our work, even though it's very difficult, it becomes easier in the sense that the regime change that is needed is a regime change that is dealing both with what has happened under Netanyahu's reign and with bringing an end to the conflict, which means ending the occupation of 1967, ending the differentiated citizenship between Palestinians and Israelis within 48, and of course, including Gaza in the solution, which I think I'll get into more with your questions because it's a whole other aspect that has become very, very complicated. And I mean, I think we should talk about it. It's just something that is more difficult than the rest. Y en ese sentido, aunque nuestro trabajo es muy difícil, ahora es más fácil, porque el cambio de régimen que hace falta tiene que ver no solo con lo que ha pasado bajo el reino de Netanyahu, sino en poner fin al conflicto, en poner fin a la ocupación de 1967, de poner fin a la ciudadanía diferencial entre israelíes y palestinos del 48 y esto yo creo que podemos hablar más de esto durante las preguntas, en incluir Gaza en la solución. Y digo, lo podemos comentar más tarde porque es un aspecto muy complicado. Creo que hay que comentarlo, pero es más difícil que todo lo demás. The last thing I'll say is that the movement has two branches. One is Palestinians of the West Bank. We did have a branch in Gaza, but unfortunately, all the small group of activists there were either wounded or killed. And so we can't talk about a branch in Gaza anymore. We can't talk. Oh, yeah. And we have the movement in Israel that includes Jewish and Israeli Palestinians, and the board is a joint board that has 7 representatives of Palestinians and 7 representatives of Jews and Palestinians. In Israel, and also includes the Palestinian diaspora. Okay. Y lo último que voy a decir es que nuestra organización tiene 2 sucursales. Los palestinos que viven en Cisjordania. De hecho, teníamos una sucursal en, digamos, mejor en lugar de sucursales sería mejor decir 2 secciones. Teníamos una sección, una sección que es de los palestinos que viven en Cisjordania, teníamos una sección en Gaza, pero el grupo reducido de activistas que había en Gaza se mataron o quedaron heridos, así que ya no podemos hablar de una sección en Gaza. Y luego de palestinos, de israelíes, judíos y palestinos. El Consejo de Administración lo compone 2 grupos
un grupo de 7 judíos y palestinos ciudadanos de Israel y un grupo de 7 palestinos e incluye también la diáspora palestina. I'll stop there, and then we'll go to... Lo dejo ahí para que admitamos preguntas. Perdón, iniciamos el turno de preguntas. Sí, entonces os pido a todos los que tengáis preguntas que sean breves para que dé tiempo haya de responder. Por adelante, el caballero. Me interesa saber, can you tell me what you're doing to collaborate with various governments and whether or not there's any real possibility of these things happening? ¿Me puede decir lo que está haciendo usted para colaborar con varios gobiernos y si existe alguna posibilidad real de que algunas de estas cosas sucedan? Should I answer or should we take a few questions? One? Okay. So actually, I mean, we are making a big headway with other countries. Sometimes people are worried that we're making more headway with other countries than we are in our own societies. I think that's true. I think it's, yeah. So, I mean, we have people like Joseph Borrell. So he thinks of this solution of a land for all as the framework that is possible, and there's a whole contingent that is working on how do you make this thing viable. And so the only problem with that, I'll try and be brief about it, the only problem with that is that a lot of times people that work within the European Union are thinking through the legalities of the transfer from powers on the national level to the Confederation. And our work, which while this is important, so the legal, the institutional, the administrative is very, very important, we need that political will. And that's something that one does not build through sets of laws and administration. So that's a yes, and then that's a yes. But I have more answers for that. Bueno, voy a contestar que sí y que y esta es solo, lo que voy a decir ahora solo es una respuesta parcial. La verdad es que estamos haciendo grandes progresos con otros países y de hecho la gente está preocupada de que estemos haciendo más progresos en otros países que en nuestras propias sociedades. Tenemos gente como Josep Borrell que él ve en la solución que proponemos en Una Tierra para Todos, él ve allí un marco posible y hay todo un contingente de gente que está trabajando por hacer esto viable. El único problema con esto es que la gente de la Unión Europea piensa en cómo transferir las competencias a nivel nacional a nivel de la Confederación. Y estamos de acuerdo en que todo lo administrativo es muy importante, pero no nos hace falta solo eso, sino que necesitamos voluntad política, y esa voluntad política no se crea a través de las leyes y la administración. There are others. So for instance, in Egypt, in Jordan, there are definitely people that see a land for all as literally the only path forward. In the United States, we actually have some bigger battles because the two-state solution, kind of that die-hard separation idea, is very, very strong, especially in the security establishment. But even there, our directors, Rula Hardal and Mai Pundak, have made big headway these past months speaking to this establishment. So we think there's going to be an opening there as well. En Egipto, en Jordania, hay sin lugar a dudas gente que ve Una Tierra para Todos como literalmente el único camino hacia adelante.
en Estados Unidos están tan obcecados con la solución de dos estados, esta idea de separación está fuertemente arraigada, sobre todo en el establishment de seguridad, pero aún allí nuestros directores han hecho grandes progresos ahí también. Daniela, por favor. Daniela, pregunta, por favor. Sí, sí. Thank you very much, Yael, תודה רבה. Well, I think that the most important thing that you said is the hopeful thing that we are here together to listen to you. And what you say that it gives you a reason of living. Every day you wake up in the morning, you believe in what you talk. Perhaps it is a dream, or perhaps it is wishful thinking, yes. How can we do to advance and to realize something of that? When, two questions. When you speak about Palestinian, you include Hamas and Hezbollah, one. And the other one is democracy, you have mentioned. Democracy is a government of a majority, as far as I know. We are a minority. It is a matter of fact as well. So how can you manage with that? Muchísimas gracias a él, y yo creo que lo más importante que has dicho tiene que ver con la esperanza. Tú dices que es lo que te da, es el motivo por el que te levantas por la mañana y lo que te da ánimos para seguir adelante. Tal vez esto sea un sueño, tal vez sea puros deseos. ¿Y cómo podemos hacer que esto se convierta en una realidad? Y yo te haría dos preguntas. Cuando tú hablas de los palestinos, ¿incluyes en el término palestinos a Hamas y Hezbollah? Y segundo, con respecto a la democracia, que yo sepa, democracia significa el gobierno de la mayoría, y nosotros somos una minoría. ¿Cómo haces frente a eso? Easy. Es la respuesta fácil. So first of all, I don't think Hezbollah are a representative of the Palestinian people from their own perspective, so I don't think that we need to speak about that. En primer lugar, no creo que Hezbollah sea representativa del pueblo palestino desde su propia perspectiva, así que podemos descartar esto ya. Which leaves us with the easy issue of Hamas. Lo cual nos deja con el tema facilito de Hamas. So first of all, it really is a Palestinian question. En primer lugar, esto sí es una cuestión palestina. And realizing that all this meddling, and I say it with big anger and big hurt, that the incessant meddling in the politics, believing one can create an opposition that will then work against, a major movement, and then, we know the histories of Hamas. We know the histories of trying to create, now people are thinking about it again, give power to certain families, and then those families are going to run and work with the military. Come on. For how long will we think that one political power can manipulate another people's politics? And so that's my first answer. That is more like the show. It's the show. It's the performance. On the inside, that question is, it's obvious that right now, like even people who totally believe that
Hamas could be legitimate partners at this point. I don't know how that's possible. I don't know how. I don't have a path. I don't see it. I don't have a path. It doesn't mean that I don't think it might be a very good idea to have a path. At least to certain aspects, right? Because one of the things that we know about Gaza was the fact that when it was cut off in the way it was cut off, the only people that had power were Hamas, which means that everyone was linked to Hamas, no matter what they wanted. And so then there's this question, so like, what do you mean if they're going to say, okay, every civil servant that worked in Gaza is Hamas, and then you can't talk to them, then who can you talk to when you had this kind of authoritarian structure? So I think that it's important to think about how you move back from this total power of the militant wings, total power of the extreme militant wings of, because I mean we know about the complexity there. But so that's 2 parts of the first answer. That's very easy. Sorry, that's long. I'm sorry. It was hard to pace that. Bueno, a ver, yo creo que, y esto lo digo con una sensación de herida y de ira, todo esto, entrometerse, esta intromisión constante en la política, creer que uno puede crear una oposición que trabaje contra un movimiento principal. Conocemos la historia de Hamas, esa idea, y ahora la gente ha vuelto a pensar lo mismo, de cómo, si damos poder a ciertas familias y esas familias trabajarán con los militares, venga ya, ¿hasta cuándo vamos a pensar que podemos manipular la política de otra gente? Esa sería mi primera respuesta, y eso es para el show, pero desde dentro es obvio que hay gente que piensa que jamás, para la gente que cree que jamás podría ser en estos momentos un socio legítimo, yo no sé en estos momentos ahora cómo eso puede ser posible. No lo veo. Podría ser una buena idea que hubiera un camino para que jamás fuera un socio legítimo. Porque una de las cosas sobre Gaza es que cuando se cortó, se separó, la única gente que quedó con poder era Hamas. Y entonces todo el mundo en Gaza tenía una vinculación con Hamas. Entonces, si tú dices que todos los funcionarios de Gaza eran Hamas, ¿con quién vas a hablar? Es importante pensar en cómo uno se retira de este poder total de las alas militantes, de las alas extremistas militantes. Sabemos que hay mucha complejidad allí, y esa es la primera parte de mi respuesta. Yeah. The second part about the majority and minority. So first, y la segunda parte tenía que ver con la mayoría y la minoría. So we're talking about in Israel, of course. But so the 64 mandates that are this coalition, as soon as the judicial overhaul was 64 votes, right? 64 votes. Yes, not mandates. Right. Sorry, tired. 64 so the 64 votes in the coalition. Ever since the judicial overview was announced in January of 2023, there was not a majority for the overhaul. Is
dices. Sí, entonces la coalición tiene 64 votos en la Knesset. Y desde que se anunció la, entre comillas, reforma judicial en enero de 2023, nunca hubo una mayoría a favor de esa reforma. Now, our biggest problem is there's a disparity between the opposition to the regime coup and the opposition to the war. This is our biggest difficulty. Entonces el mayor problema y la mayor dificultad que tenemos es que hay una disparidad entre los que se oponen a la reforma judicial o el golpe de régimen y la oposición a la guerra. But one shouldn't think that we can't move forward with finding a political solution for Palestine and Israel, as long as this government is in power or any parts of it. This is our impasse. Any parts of the government are in power? This government or you know at least half of it. Maybe that doesn't matter. We can't move forward with this government. We have to first bring down the government and then be able to think about other possible political solutions. We shouldn't think that. Right. Entonces, no deberíamos pensar que no podemos seguir adelante con la solución política para Palestina e Israel mientras esté en poder el gobierno actual. No deberíamos pensar que el gobierno actual, mientras esté en el poder, es un obstáculo insuperable para una solución política. What? So basically, Came out, the video booked up. okay. So basically, I mean, I think it's simple. Anyone who would like to see an end to the war, to the assault on Gaza, to what's happening in Lebanon, and also to the hyper regime change that is taking place under the guise of the war, needs to first understand that this government has to fall before everything. So then, before you said we shouldn't think that, but now you're saying No, that's why I think I misunderstood. Yes. It's absolutely absolutely necessary. Yeah, absolutely necessary. And what happens is because people say peace is more important than Israel's internal battles, then they don't understand that the first impasse is to bring down the government, and that is possible to do. It is possible. The first step is bringing The first, yes. Okay. Entonces, perdón, no sé si el intérprete entendió mal, pero yo creo haber interpretado lo que escuché, pero la cuestión es que sí, la condición sine qua non para la paz es que este gobierno tiene que caer. La gente que quiere... You must have thought I was crazy before. La gente que quiere ver un cambio, que quisiera ver el fin de la guerra, que quisiera ver un fin de la matanza en Gaza, y también un fin a este cambio de régimen que está teniendo lugar bajo el disfraz o la cobertura de la guerra, tiene que entender que primero tiene que caer el gobierno. Hay gente que cree que la paz es más importante que la situación interna de Israel, pero la condición sine qua non para todo eso es la caída del gobierno.
Okay. Yo creo que este señor tenía una pregunta en català. If everybody can ask Sí, one vostè pot preguntar en català. Gràcies, Daniel. Jo tinc dins de la mateixa pregunta diverses preguntes. Ara que s'acaba de dir gràcies, molt amable i molt bona conferència, feliciteu a la ponent perquè m'ha encantat les seves postures. I dit això, és a dir, ara acaba d'esmentar que el tema de la pau potser no és el més important, sinó que ha aconseguit que el règim que pacta amb extremistes, ara se'n diuen extremistes d'extrema dreta, aquí a Catalunya en diem feixistes, jo almenys. Dit això, si hi ha més bona relació amb els àrabs palestins de la franja de Cisjordània, vosaltres com a moviment, o amb els palestins de la franja de Gaza. Això per un costat. I quina incidència teniu aquest grup, el grup que tu representes, dins de la ciutadania israelí? És a dir, aquestes manifestacions que, sobretot a Tel Aviv, es manifesten per fer caure i perquè l'alliberament dels raptats, malauradament, del 7 d'octubre, aquestes manifestacions, quina connotació poden tenir políticament que us afavoreixin com a grup per arribar a, no dic al poder, però per fer els canvis necessaris perquè Israel torni a allò que tu has esmentat abans, aquesta manca de democràcia i relligant-ho amb la reforma del tema de la justícia, que ha volgut fer el senyor Netanyahu. Bé, dit això, m'agradaria sobretot saber la incidència que teniu dins la població civil d'Israel per poder afavorir canvis no dràstics, sinó reals, que es puguin trepitjar de peus a terra en l'evolució a posteriori d'un veritable, no ho diré perquè l'única democràcia que hi ha al Mig Orient és Israel, és innegable, però aprofundir i arribar a més, en castellà, metes, més objectius. Correcte. Dit això ja no... Okay, so the question was in Catalan? That's why I could get it more, because I speak French, I can understand more. És la meva llengua materna. Ella dice que ha podido entender mejor su pregunta porque habla francés. Gràcies. Sí, dit això és cert. So, first of all, when you talk about that, I want to know if you have a better relationship with in the Arab sphere with those Palestinians who live in the West Bank or those who live in Gaza, in your movement. And then I also was interested in, on the one hand, in these demonstrations we see in Tel Aviv to get the, unfortunately, those who were the hostages freed, and how those demonstrations can affect your group, and how they can lead Israel to becoming more of a democracy. And also, I want to know what effect your organization has on the civil population in Israel in terms of bringing about change and moving towards these objectives. Yeah, so I'll start with the last part. So right now, we have become a question on surveys. When people imagine possibilities, the possibility of confederation is one that is part of the survey. Still very low amount of people. So the best I think we get is like 8%. But much more on the when they're Palestinian polls. But it's something that is becoming something that people can imagine. Bueno, voy a empezar con la segunda parte de su pregunta, que era, bueno, ahora nuestro movimiento se ha convertido en una pregunta que sale en las encuestas. Es decir, cuando la gente imagina posibles soluciones, la confederación es una opción
y bueno, todavía tenemos unos porcentajes muy bajos, como un 8%, pero, el porcentaje es más elevado entre la población palestina. Pero ya es algo que la gente se puede imaginar. In terms of most of the Palestinians have no, higher. That's what I said, right? Yeah. Eso es lo que he dicho, es más elevado entre los palestinos. It's like a ball game. It's nice. In the most of the Land for All Palestinian contingent is in the West Bank, and it is growing. It's very difficult these months to speak of solutions in the West Bank, because the one thing that people want is for the killing to stop. And that's why it's very difficult, and yet they're doing conferences, they're doing Zoom calls. The Palestinian movement of Land for All continue to do work, even though it's quite difficult. And the board continues to meet. We had a board meeting on the 10th of October. I cried the whole time, I didn't say anything. But we had a board meeting the 10th of October. So now, I'll just say, in Gaza, our representative was Ahmed Abu Artema, who was, maybe some of you know, he was leading the marches in 2018 and 2017. And so he's been severely wounded, and some of the people that were around him, their families were killed. So we don't have right now a branch in Gaza. And some of the people around him, meaning other people who worked with him? Yeah, other people that were activists that shared the idea. So we don't have right now a branch in Gaza. So. Entonces, nuestra delegación en Cisjordania se mantiene activa y está creciendo. Es muy difícil estos días hablar de soluciones en Cisjordania, porque lo que la gente desea por encima de todo es que la matanza cese. Pero nuestros colegas de Una Tierra para Todos en Cisjordania siguen ofreciendo, montando conferencias y teniendo llamadas, y de hecho el Consejo de Administración de nuestra organización se reunió el 10 de octubre. Yo no dije nada durante esa reunión, lloré todo el tiempo. Abu Artema, que fue nuestro representante en Gaza, y ustedes posiblemente les suenen porque él dirigió las marchas en 2017 y 2018. Él ha quedado gravemente herido, y algunos de los otros simpatizantes del movimiento, pues sus familias quedaron muertas, así que hoy por hoy no tenemos una sección en Gaza. In terms of our work, our public work, there are thousands of people that have now asked to join Land for All since October 7th. So there's a lot of people that want to take part and join. We are still figuring out what are the best activities for people to be doing. And so right now what we're asking people to do is organize more in their own communities and create professional groups and create community groups that support the idea and see how their either profession or their geographic community can envision its part in the Confederation. So it's easy with doctors, right? So it's easy with doctors because they can imagine this kind of health policy that goes across the board. It's easy. It's harder with educators that they can think about
the content, but much less about the administration of education. And so it's really coming down to how do you take an idea and make it part of people's lives. En cuanto a nuestro trabajo público, desde el 7 de octubre más o menos 1000 personas han manifestado el deseo de unirse a Una Tierra para Todos. Muchos quieren participar y la verdad es que todavía estamos tratando de ver en qué actividades podrían participar. Y lo que les estamos diciendo es que se organicen en sus propias comunidades y creen grupos comunitarios y grupos profesionales para ver cómo su profesión y su comunidad geográfica, qué papel podrían desempeñar en la confederación. Bueno, esto es muy fácil para los médicos, por ejemplo, cuando ellos piensan en la política de salud. Es más difícil con los pedagogos que pueden pensar les es fácil pensar en contenido, pero mucho más difícil pensar en cómo se administra un sistema educativo. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es tomar esta idea y ver cómo puede llegar a formar parte de las vidas de la gente. Kevin, tenías una pregunta. Did you have a question, Kevin? Yes, thank you so much. Kind of concrete thing, understanding about like the voting process, or like the democratic process. So, in an apartment building, two neighbors, one could vote in Palestinian elections and one could vote in Israeli elections, and they would both have like different income tax rates based on what their respective government said, kind of thing. And I had a second question of how to bring down the government, but I'm going to respect the request for one question. No, you can ask. Oh, how do we bring down the government? Oh, yeah. Just in my pocket. Bueno, la segunda pregunta es cómo derribar el gobierno y ha dicho es muy fácil, tengo la solución aquí en el bolsillo. Ahora, yo tenía una pregunta muy concreta sobre el proceso democrático. Vamos a suponer que hay en un apartamento dos vecinos, uno palestino, el otro israelí. Entiendo que cada uno votaría para su gobierno respectivo y pagaría un tipo de impuesto diferencial según el país del cual fueras ciudadano. ¿Es así? So it's a really great question. It's kind of like for the people that Borrell wants to put on the teams to help us think about it. That's exactly how they would think about it. So yes, you would have people voting for different national parliaments. However, the income tax issue would be broken down into the local. That would have a lot more meat to it. Sorry for the begins and all that. That would have a lot more content. And then, so you would regulate, this is what the Confederation can do. The question becomes, what are you paying for which service? And if the services are given more on a local level and on a Confederation level, then the whole issue of the national governments is much lower. And so, that's one way that we think about it, the different institutional levels, and it actually, it works, it does work quite well. For instance, in the European Union. So, those kind of ideas are easier to figure out. What's hard is the getting there. But yeah, good question. About bringing down the government. Oh, sorry. Sorry, I forgot that part. Bueno, la pregunta sobre la pregunta concreta es muy buena pregunta sobre los dos vecinos del mismo apartamento. Ese es una pregunta que le encantaría al equipo de Josep Borrell, que está trabajando precisamente en ese tipo de cosas. Pero sí, tendríais gente que estaría votando por parlamentos distintos. Ahora, con respecto al impuesto sobre la renta,
sería mucho más local y el contenido sería a nivel local. Eso es lo que puede hacer una confederación, determinar qué pagas a nivel local por cada servicio. Sería a nivel local, a nivel de la confederación, y el nivel de toda la cuestión del gobierno nacional pues sería como más difuminado. Habría distintos niveles institucionales, pero eso funciona muy bien en la Unión Europea. Bueno, pero eso es relativamente fácil de determinar. Lo que es difícil es determinar cómo llegar a esa situación, a ese marco. And then ella iba a responder a la segunda pregunta de cómo derribar el gobierno. So, the protest movement that, for many reasons, silenced itself for many months, is now finished silencing itself. And is back, actually this week is the week where people are regrouping, and a lot of work and protests are planned, and also escalation of protests are planned. The question of having a critical mass to dissolve the government is something that I don't know if is possible. But there are a lot of forces that are realizing that, for different reasons, how dangerous the government is, and be it the financial institutions. Last week there were like 200 of leading factors in the market. Yeah, like the private sector finally said something last week. About 200 sent a letter to the government saying that the economy would collapse if they would continue what they were doing. The workers' union, the largest workers' union, declared that it would go on strike if certain reforms would continue. There's different, there is an escalation going on, and actually this week was the first time where many of the protests, the organizations that are protesting the judicial reform were actually calling to stop the war. And this is a big change. This is a big change. This is the first week when which? When a lot of the protest organizations that were protesting the judicial reform called to stop the war. So that's where a certain alignment comes in. Bueno, el movimiento de protesta que por muchos motivos durante muchos meses se había autosilenciado, esta semana realmente, ha terminado de silenciarse. Y de hecho esta semana es la semana en la que la gente se está reagrupando y en la que se planifican, se han proyectado muchas protestas y además un escalamiento de las protestas. Yo no sé si es posible tener una masa crítica que pueda disolver el gobierno, pero hay muchas fuerzas que por distintos motivos se están dando cuenta de cuán peligroso puede ser este gobierno. La semana pasada muchos economistas decían que la economía
pues se desplomaría si el gobierno seguía haciendo lo que está haciendo. El sindicato de los trabajadores amenazó con ir a la huelga si la reforma judicial continuaba. El escalamiento sigue y esta semana ha sido la primera semana en que los que protestaban por la reforma judicial hacían un llamamiento para poner fin a la guerra. Así que empieza a producirse esa alineación. I'll just say, I don't think that Israelis can bring down the government on their own. There has to be pressure from the outside as well. And this is something that I think anybody that says anything else is not facing the truth. That means that it's not only going to come from the Israeli street or from the things happening in the Israeli economy. It has to come from help, that seeing that there is this authoritarian power that is no longer keeping the citizens of Israel safe and is creating a danger, the gravest danger that has been ever to the public in the entire area. And once we understand that, and we can gather any support for that, that becomes more possible, you realize that most people won't say the sentence that I just said, because they will lose they will lose like the confidence and legitimacy by saying what I just said. So. That it's the greatest danger, that's the sentence? I think that we can't do it alone. The fact that we can't do it alone. You know, that's then you're like, oh, what about democracy? What about sovereignty? You know. What about elections? Yeah, what about elections? But there is this moment where you have the authoritarian that's aligning with the war, that we have to see that this is no longer in the best interests of the country. Bueno, simplemente yo querría añadir una cosa, que es que yo no creo que los israelíes por sí solos puedan derribar el gobierno. Tiene que haber una presión desde fuera. Y cualquiera que diga lo contrario no ve la verdad. Y no es simplemente las manifestaciones en la calle, y no es simplemente el comportamiento de la economía. Tiene que haber una comprensión de que este poder autoritario ya no crea una situación de seguridad para los ciudadanos de Israel, y es el mayor peligro en toda la zona para el público. Y mucha gente no dirá la frase que acabo de decir, que desde dentro por sí solos los israelíes no pueden conseguir la caída del gobierno, porque temen que si dicen eso pierdan la confianza y la legitimación. Bueno, castellano, mejor que griego, castellano. Perdona, aquí también tenemos unas preguntas. Pues la mano. Sí, do you see an alternative government being elected and finishing really the war, like in the way that we bring an alternative? And the second one was a little more complicated, but you said that people are coming to the movement, and you think how to make them be active. And you know, the settlers have a practice that is very clear. They can tell people, okay, do that. Do you have an imagination locally? What kind of practice do you give your people so the institutions start working, or that people can be part of it? Wait. Oh, sorry.
Okay, and you can correct me if I make mistake, okay? So, primero, usted ve la posibilidad de que se elija un gobierno alternativo que acabe la guerra de una manera que lleve a una alternativa, y usted también con respecto a su movimiento, usted habló de que la gente acude a su movimiento. Los colonos tienen muy claro lo que tienen que decir a los suyos, qué es lo que tienen que hacer. ¿Qué tipo de consejos da ustedes a los que se acercan a ustedes para que las instituciones... ¿Qué tipo de práctica? Los colonos, no ideas. Los colonos tienen una práctica clara y con eso fueron, su movimiento fue creciendo. ¿Qué tipo de práctica se puede dar a este movimiento? También hablando, ¿no?, de que genere un movimiento que no sea de ideas, sino de práctica. The settlers are very clear about what type of practices they... The settlers are very clear about the practices that they recommend to their own. And I'm not talking about ideas now, but what type of concrete practices do you recommend people who subscribe to the ideas of a land for all to make your movement move forward? Okay, so I'll start with the second question. So, for instance, there is already a health committee that is already thinking about the day after in terms of Israel and Gaza and the rebuilding. And it has doctors in it, and it has like engineers in it, and all kinds of thinking about the rebuilding already. So this is something that people can do. There's a whole the whole area of like in the Otef Aza, the Gaza envelope, that is thinking about the type of environmental shift that is necessary to rebuild both, towns and the kibbutzim that were hurt, that were, decimated, basically, partially, on October 7th, and of course, how to deal with the environmental fallout in Gaza, which is, we don't even know how big that is. But there's already these people that are thinking about it, and it's an amazing thing to see. In February, already people sitting together, Palestinians and Israelis, to think about how do you turn efforts to rebuild or humanitarian efforts into institution building that will have people face each other. It gives me chills, because people are so incredible when it comes to their technical expertise, when it comes to their professions, and they are also in their geographic areas. People they're part of Minhelet Tkuma, which is like what the government's organizing, and even those people are part of this thing. So you do have these pockets of possibilities, and also on a more not on the expert level. There's kind of joint committees that are in Jaffa, where I live. So there were joint committee. There's a committee that was set up to prevent violence following October 7th, and also providing services to the public because the government wasn't working for 2 months. So these committees are working together. Now, of course, in Jaffa, it's inside Israel, and that's different. But there are these possibilities, and then the question is, how do you sustain it? How do you build a movement that can hold these it's both community organizing and political development at the same time. And right now, that's exactly what we're doing in the movement, trying to figure this whole thing out. But that means it makes
the contribution that people can make to it, I mean, there's a lot that people can do. So. Bueno, por ejemplo, ya hay un comité de salud que está pensando en lo que va a tener lugar el día después en cuanto a Israel y Gaza y la reconstrucción, con médicos, ingenieros, están pensando ya en la reconstrucción. Y eso es algo que la gente puede hacer. Por ejemplo, en la zona de Gaza ya se está pensando en el tipo de cambio que es necesario para reconstruir los pueblos y los kibbutzim que quedaron diezmados el 7 de octubre, y además cómo hacer frente a los daños medioambientales que se crearon en Gaza. Y no sabemos hasta qué punto, cuán fuertes han sido estos daños medioambientales. Y en febrero, palestinos y israelíes ya se sentaron juntos para hablar de cómo tomar los esfuerzos humanitarios y a partir de ahí crear instituciones, porque la gente es muy buena en cuanto a su saber hacer técnico y ver cómo, y conoce muy bien sus áreas geográficas, pero hay posibilidades de cambiar, de llevar eso a un nivel institucional. Y yo vivo en Jaffa, y entonces allí tenemos comités conjuntos. Después del 7 de octubre se creó un comité para prevenir la violencia y para ofrecer servicios públicos, porque durante 2 meses el gobierno dejó de funcionar. Hay estas posibilidades. Entonces la cuestión es, nosotros ahora estamos tratando de organizar la comunidad y desarrollar políticas al mismo tiempo, y es lo que está tratando de hacer nuestro movimiento, y hay mucho que puede hacer la gente. So the second question about the government. It's one of the most difficult things if you look at the parties that exist today. However, there is an organizing that is coming out from the protest movement and also from the left. Is it going to be possible? Is it going to have enough power to make it through? I don't know. But I am absolutely positive that it can't be worse than it is at this moment. It cannot be worse than it is at this moment. There is, I mean, it can be worse if the whole place goes, you know, but I mean, in the political sense. And so yes, I do think it's worthwhile to put in the effort to bring down the government and to see what kind of forces can join together to create even just the basic possibility for the talks. For the talks? For the solution talks, political solution talks. Entonces, y con respecto al cambio de gobierno, es muy difícil, pero hay cada vez más protestas desde la izquierda. ¿Va a ser posible que tengan suficiente poder para conseguir cambiar el gobierno? No lo sé, pero de lo que estoy absolutamente segura es que no puede ser peor de lo que es ahora. Bueno, podría ser peor si explotara todo, pero si no, no puede ser peor en un sentido político. Y yo creo que vale la pena ver si puede haber fuerzas que pueden unirse para crear una solución política. Se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo, vamos a hacer pocas preguntas. Una tenía Ronnie y tú tenías otra. Muy corto no va a ser tampoco, porque mis preguntas están ligadas a un análisis. No, pero déjame que haga primero Ronnie. Sí, ningún problema. So how will you convince other governments that are out of the state of Israel, Palestine? How will you convince them, or federal organizations, or even the economy?
how do you convince them to bring down the government before everything else, like stopping the war? Like, how would you do that? ¿Cómo vas a convencer otros gobiernos fuera del Estado de Israel a que haya un cambio de gobierno antes de todo lo demás? Antes de que, por ejemplo, se pare la guerra. ¿Cómo vas a conseguir eso? I think that so right now so in the last months the protest movement wasn't working as much as it could, and people were afraid to go entirely against the government and to go outside to foreign governments, and also to speak about it in workplaces and speak about it in schools because of the fear of repression, and like you know, that how it's difficult to speak even in the school against the government. And I think now there is this point where everyone realizes that there is no other possibility, and I mean in the protest movement for democracy, not the peace movement. This is two different things. And so I mean, I think this week, if we don't see, in the next few weeks, in June, July, if we don't see an upstep, and we don't see it growing much larger, then I don't know if there's going to be a possibility. So this is a very dramatic time. Bueno, en los últimos meses el movimiento de protestas no trabajaba todo lo que podía haber hecho. La gente tenía miedo de oponerse frontalmente al gobierno, la gente tenía miedo de acudir a gobiernos extranjeros, la gente tenía miedo de hablar de la situación en sus lugares de trabajo y, como tú sabes, de hablar de esto en las escuelas por miedo a represalias. Tú lo sabes, por la escuela, que es difícil hablar en contra del gobierno, pero ahora la gente en el movimiento de protestas se dan cuenta de que no hay otra opción para la democracia, y si en las próximas semanas de junio o julio no hay un aumento significativo, la verdad es que no sé cuáles sean las posibilidades de conseguir este cambio. Dominique. Ya. Yo no comparto tu opinión sobre los países, lo veo como casi imposible. Comparto contigo que la tierra tiene que ser para todos. Evidentemente, comparto muchísimas cosas que has dicho. Es cierto que si no volvemos a cómo nació el Estado de Israel, en una época particularmente colonial, en el siglo XIX y en el principio del XX, y que realmente el movimiento sionista siempre ha sido muy ligado a esta visión colonial, y si bien es cierto que hubo corrientes en Israel que han defendido posiciones mucho más idealistas, han casi desaparecido o desaparecidos. Entonces, evidentemente, cuando dices que del río al mar, los judíos en general, en israelí, piensan esto, y los palestinos piensan esto, lo que pasa, la diferencia, es que los israelíes lo ponen en marcha y lo practican cada día, por lo cual han casi dominado y anexado ya todo lo que hubiera podido ser un Estado palestino. Digamos que queda en Cisjordania algo como 15%, 20%, 15% de tierras que se puede decir Palestina. A partir de ahí, ¿qué hacemos? En realidad, a partir de ahí, este segundo país, que sería el país palestino, el Estado palestino, ¿dónde estaría? Esto significa quitar 800.000 colonos de allí, armados, con parte del ejército, gran parte del ejército en su favor. Por otra parte, tienes Gaza. ¿Cómo ligas estas dos cosas? Porque no vamos a hacer
15% allí y Gaza por allí completamente destruido. Es decir, comparto muchas cosas contigo, pero no lo veo realista. Bien es cierto que pensar en un solo país es muy complicado con tanto odio acumulado, pero bien es cierto que tendremos que pedir. Sí que hay movimiento, el movimiento democrático es fundamental, pero es que no veo en Israel la voluntad política que piden democracia efectivamente por los judíos, pero muy poca gente pide una democracia igual para los palestinos. Entonces, y también pienso que en tu exposición falta también el problema geopolítico. Yo pienso que evidentemente, y estamos de acuerdo, de Israel difícilmente puede nacer la solución solo, porque no hay las fuerzas en Israel progresista, democrática y realmente que están dispuestos a dos países, una federación, los derechos para todos, porque primero habría que saber dónde lo hacemos, este segundo Estado, y qué unidad tendría, ¿no? Muy importante el exterior. Y el exterior, hay que ver, estamos enfrente, en Occidente, de un... Bueno, en el sur profundo, como lo determinamos, lo decimos, evidentemente, pues 140 países han reconocido el Estado de Israel, el Estado palestino. Dominique, perdona que te interrumpa. Sí, pero no tiene sentido si no puedo un poco decir todo. Sí, pero tiene que haber traducción, por favor, Daniela. Sí, pero bueno, la posición geopolítica. Y actualmente Occidente se está rearmando para redibujar un poco el mundo en su favor en un momento que vamos para atrás, y Israel fundamentalmente que presenta los nuestros, nuestra plataforma en Medio Oriente. Y esto es un problema fundamental para tener la ayuda de los países occidentales. Bueno, pues voy a dejar aquí. Ok, un segundo. Dominique, te lo decía porque luego tiene que traducir Daniel. I think I need a month. We need a month. You want to translate it? Bueno, lo repito en frase si quieres. Dale la nota. So, you know, I think there's a lot of points I share with you, but I think it's impossible. You know, when you talked about the vision that when people talk about from the river to the sea, the Palestinians believe this, and many Israelis believe this, and yet the difference is the Israelis implement this every day, and they have dominated and they have annexed to such extent that only right now 20% of the West Bank could be considered to be Palestinian land. And so if we take that, if we believe that, where would the second Palestinian state be? I mean, you would have 800,000 armed settlers with the acquiescence of the army. What would you do with them? And what about Gaza? You're not going to just put 15% in one place and then and the rest in a destroyed Gaza. That's one thing. And then, so it is hard to think about a single country with so much accumulated hate. But the democratic movement is fundamental. I don't see political will in Israel. You know, people talk about democracy for the Jews, but there's very little people who talk about democracy for the Palestinians. And I also think that there's the geopolitical aspect of it. Obviously, the solution can't be born only from Israel, and there's the issue that I just mentioned of where would the second state be. So the importance of foreign pressure is very important. 140 states have already recognized the Palestinian state, and right now the West is being rearmed to readjust the world in its favor, and Israel represents our platform in the Middle East, and yet it's a problem to get aid from Western countries.
I think you're right about all the obstacles, there's no question. We do not think that there'll be a Palestinian state that is, that enclaves that have been created because of the settlements. When we speak about a state of Israel and a state of Palestine, we're talking about June 4th, 1967, so we're talking about the Green Line. So what you're saying is, what do you do with the settlers? And this is a very important issue. We actually think that this is the reason that Land for All is such a strong political force, because we are not saying to the settlers, leave, you're the problem, you've created this, you know, this is your issue. No, we're saying, okay, we need to dismantle the settlement movement as a project. But if people want to stay under Palestinian sovereignty, tienen la tierra. Wait a minute. First of all, yeah. One of the interesting things about the settler movement is that they do nothing without the power of the state behind them. People need to realize this. This is not hundreds of thousands of people that have this independent power and this and that. Nothing happens there without the power of the state. But that's why Israelis, they say, oh, there's no settlers, nothing's happening, because the government's there, so they're not afraid to, so they just say it's not happening. Right. So the thing is that once we understand that, and we stop singling out the settlers as the obstacle. The obstacle is the state that backs the settlers. The obstacle is the infrastructure that is created there. Now, this other thing about 800,000 settlers, overstated. There's not that many. Yes, of course, in Jerusalem, when you're thinking of the neighborhoods and all the different things. I grew up in Gilo, which is a settlement neighborhood, but we're not talking about the same population, and we're not talking about like the issue of armed militias and what might happen at a moment of moving back sovereignty. I think it is a very important issue, but it's an issue just like we need to think about resistance, Palestinian resistance to the Confederation. So it's not what we're offering is to say, we see you. If these areas are spiritually and religiously important to you, and you're not just making this up in order to get more land, then you will have the capacity to be recognized for that. If you're there to settle and take more land, can't stay. The de-radicalization that needs to happen on all sides. This is a solution that sees all of this. Pero todos los gobiernos en Israel, todos, que sean de izquierda o que sean de derecha, perdón, estuvieron en necesito traducir favor esto. de la colonización. Mire, es hora de que dejemos de señalar con el dedo a los colonos como el obstáculo. Porque lo que pasa es que es el Estado que respalda a los colonos y a la infraestructura ahí. Y tenemos que darnos cuenta de que los colonos no hacen nada sin el beneplácito del Estado. Y entonces yo creo que cuando se habla de los colonos, creo que hay una exageración. Yo me crié en Jerusalén, me crié en Gilo, y no estamos hablando de la misma población. El tema de los militantes armados a la hora de un cambio de soberanía es un tema importante, como también sería el tema de una resistencia palestina a la creación de una confederación. Pero lo que decimos es, nosotros debemos, y si tú consideras que donde tú estés es espiritualmente y religiosamente importante para ti quedarte allí, y no vas
no estás ahí simplemente para acaparar más tierras, entonces te puedes quedar. Y si quieres más tierra, te tienes que marchar. Y sí, y perdón, no sé si introduje esto. Yo creo que tienes razón cuando hablas de todos los obstáculos. Y nosotros no pensamos que vaya a haber un Estado palestino con enclaves y tal. Para nosotros de lo que hablamos es del 4 de junio de 1967, o sea, de la línea verde, y con respecto a los colonos, es lo que acabo de decir, que nosotros decimos que hay que desmantelar el movimiento de los colonos como proyecto, pero hay que entender, como dije antes, que ellos no hacen nada sin el poder del Estado. Pero todos los partidos Dominique, han favorecido la colonización. Dominique, por favor, Dominique. Ya, No, estamos fuera de tiempo. Quiero que Salam haga una pregunta que tiene. ¿Quién? I want Salama to be able to ask a question. No. Yo preguntaría si tú crees, si cabe la posibilidad de que haya un gobierno en Israel que respalde o que diga por una paz con todos los derechos para las dos partes y un Estado único, en este caso, con Jerusalén y Belén bajo lo de internacional. ¿Y quién será? Porque, un Estado único, con claro, Jerusalén y Belén. Jerusalén y Belén, tal como se hizo en el 1948, que queda bajo la legalidad, bueno, bajo mandato internacional. Entonces, y me gustaría saber si los colonos estos quedasen en Cisjordania, bajo qué pasaporte, en este caso, y los rehenes, que hablamos ahora de que hay 9.000 rehenes frente a 130 que hay de estos rehenes ahora en la actualidad, por ejemplo. 9.000 rehenes. Bueno, los que hay prisioneros en la cárcel. Prisioneros en la cárcel. Prisioneros. Pero que son como rehenes. Perdón, ok, 9.000 prisioneros, presos que a partir del 7 de octubre hubo 9.000 estos que hay de ellos frente a estos 130 que hay. Okay. So, all right, I would ask if you believe there's a possibility for a government in Israel which would say yes to a single state with Jerusalem and Bethlehem as capital, as was stated in 1948 under an international mandate. And I would like to know if these settlers in the West Bank, what passport they would have, and the hostages, I mean the prisoners, the 9,000 prisoners after October 7th, what would happen to them? Y los 9.000 presos frente a los 130 que están ahí. And with respect to the 130 hostages. Tienes que decir 9.000 rehenes, que luego se corrigió a presos. Lo dijo. No lo dijo. ¿Sí? Vale, no lo oí. One state, as one state with one government over the whole territory. I thought for about 6 years, I thought that was the good path. I was very disenchanted with the Oslo Accords. I'm very disenchanted with the idea of partition. And I thought about one state as being a good democratic solution. And after talking to a lot of people, I realized that it just is not viable for the majority of the two peoples, not just of Israel, Jewish Israelis. It's not viable also for Palestinians at this moment, because in order to deconstruct the type of structures
that have been, I think that what people are saying is we need to build our own place to have our own sovereignty. We can't be again in this shadow. So the thing is, I think that there's a big difference between Palestinians in the diaspora and Palestinians living in the West Bank and in Jerusalem. And this is something that I don't think that it's not a worthwhile project to work for. I think it is a worthwhile. It's just that what I see, I really want to be effective. I really want to make way. Right now, for me, the Confederation is the best way to allow the most amount of freedom of movement, the most growth of possibilities for democracy, the most amount of citizenship, and of course, the dismantling of the prison system, which would mean that the prisoners would be released. That's part of the deal, right? That's part of the deal. Sí, mire, un estado con un solo gobierno sobre todo el territorio durante 6 años, yo creí que ese camino era muy bueno. La verdad es que yo me quedé desencantada con la idea de la participación, yo me quedé desencantada con los acuerdos de Oslo. Un Estado me parecía una buena solución democrática, pero después de hablar con muchísima gente, vine a darme cuenta que no es viable para una mayoría de los dos pueblos, y no hablo solo de los israelíes judíos, no es viable para los palestinos en este momento, porque para poder desconstruir ese tipo de estructuras, lo que yo creo que la gente está diciendo es: necesitamos nuestra propia soberanía, nuestro propio lugar, no podemos estar en las sombras. Entonces, la idea de... y quería decir también que me parece que hay una gran diferencia entre los palestinos de la diáspora y los palestinos en Cisjordania y en Jerusalén. No es que no me parezca que sea valioso ese proyecto, pero yo en lo personal quiero ser eficaz, y para mí ahora la confederación es la mejor manera de permitir la mayor cantidad de libertad de movimiento, de posibilidades de democracia, de ciudadanía y de desmantelamiento del sistema carcelario, y que todos esos presos sean puestos en libertad, porque, bueno, eso forma parte del trato. Tenemos que dejarlo aquí. Muchas gracias a Yael y muchas gracias al público por caldear tanto este debate. Nos quedamos con ganas de más realmente. Los problemas las cuestiones que se han planteado son interesantes, pero el tiempo es limitado. Lo siento mucho. Gracias a todos. Thank you so much for organizing and for listening. I mean, it's not easy, but we have a website. It's not that great of a website, but we have a website at Land for All. Please look at it. Tell your friends. Tell us what you think, what you liked, what you didn't like. Make this part of a conversation. We are growing. We need your help in any way that you think possible. Muchísimas gracias por haber organizado esto, y muchísimas gracias por haber escuchado, y esto no es fácil. Simplemente decirles que tenemos una página web de Tierra para Todos y no es súper elegante, pero por favor mírenlo, cuénteselo, hable de esto a sus amigos y diga lo que les ha gustado y lo que no les ha gustado. Of course we'll do that. Of course. Bueno, levantamos esta sesión. Gracias, Yael. Gracias, Daniel, por la chapeña de traducción.